Estimados, hoy veremos la evaluación SRL, que es un pequeño ejercicio sobre evaluación de paquete accionario. Dentro del temario tenemos lo que es evaluación de empresas y este es un pequeño ejercicio para ver los distintos métodos que existen. En este caso es un reporte muy similar al que se podría hacer en la realidad, emitido hacia un cliente en donde hay una serie de apuntes preliminares, hay algunas cláusulas de confidencialidad y de indemnidad, ya que esto está relacionado generalmente con algún tipo de negociación. Hay algunas problemáticas que solemos tener en Argentina respecto de cuál es la moneda de evaluación. En términos generales, las propiedades muebles, inmuebles, suelen ser valuadas y comercializadas en moneda extranjera, básicamente en dólares. El nudo de esta ejercitación es la metodología de evaluación de empresas, por lo tanto vamos a ver distintas metodologías, vamos a tratar de explicar cómo funcionan esas evaluaciones y una serie de recomendaciones que podríamos darle a esta SRL. En principio, esta sociedad es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, como apuntes preliminares, lo que tendríamos que decir que la evaluación de empresa o la evaluación de patrimonios, en el caso de que sea un individuo, es un conjunto de habilidades técnicas y de distintas metodologías que se utilizan en términos de batería, es decir, se agregan, eh, digamos, hay una cantidad de tipos de evaluación y ahí observaremos a ver si aplicando todas esas evaluaciones hay métodos, distintos métodos, hay valores coincidentes o más frecuentes. Generalmente esto se hace teniendo en cuenta el concepto de lo que se denomina fair value, es decir, una valuación relativamente correcta y homogénea para todos los accionistas o cuotapartistas de una determinada empresa. Cuanto mayor cantidad de intangibles tenga la organización, más complicada va a ser la evaluación, habida cuenta de que los objetos que son tangibles tienen sistemas de medición mediante distintas magnitudes que pueden ser evaluadas en forma homogénea, que pueden ser evaluadas por distintas personas con características que desaniman la dispersión en cuanto a la evaluación de esos bienes bajo análisis. Pero en el caso de los bienes intangibles, esto suele ser bastante más engorroso, más complejo, y en el caso específico de esta sociedad, de la evaluación SRL, se trata de un software, por lo tanto, estamos justamente en un caso de difícil evaluación, habida cuenta de que tiene un alto componente intangible. Entonces, se aplicarán distintos métodos, algunos se pueden aplicar, hay otros que no, pero los vamos a mencionar de todas formas. En términos generales, y esto desde el punto de vista profesional, es importante poner o generar alguna cláusula de confidencialidad y también de indemnidad. De confidencialidad, ofertándole al cliente eh, esta posibilidad de que la evaluación que se va a realizar va a ser absolutamente confidencial, que no se van a divulgar los datos obtenidos y que no se le va a dar preeminencia a ninguna de las partes intervinientes. Pero también hay que reclamar indemnidad en cuanto a que la toma de decisiones que se haga no implica, en el caso de fracaso, algún tipo de responsabilidad por parte del profesional. Respecto de esta organización,
se tomaron los estados contables del año 2018, 2019 y 2020. Por lo tanto, lo que se tomó como moneda de cuenta fue el dólar estadounidense. Eh, Esta empresa adicionalmente hace ventas en Europa, por lo tanto también hay que tomar para alguna evaluación de ventas, por ejemplo, eh, el valor del euro. Eh, la complejidad que esto genera para poder armar una evaluación en Argentina es la diferencia muy importante que puede haber en la moneda extranjera versus el tipo de cambio en pesos, o sea, en moneda de cuenta local. Esto por varias razones. Una, por la existencia de un mercado paralelo de moneda extranjera, y la otra es por la existencia de mercados en donde el tipo de cambio no se da libremente por la oferta y la demanda, sino que es impuesto por el gobierno, por el Banco Central. En este caso, solo para tener referencia, tenemos los tipos de cambio oficial y paralelo, ya sea para euro o para dólares, y ahí le ponemos algún tipo de referencia. Por ejemplo, si era en un mercado controlado o si era en un mercado relativamente libre y cuál era la brecha existente entre ese mercado oficial y ese mercado paralelo. Los datos de estos tipos de cambio, comprador y vendedor, oficial y paralelo, fueron obtenidos de la página de ámbito financiero. Si ustedes buscan dólar hoy o dólar blue histórico o dólar oficial histórico en ámbito financiero, van a obtener los datos con los cuales eh, pueden trabajar. En el cuadrito de más abajo, lo que se hizo fue ver los niveles de inflación que hubo en cada uno de los años, una tasa de interés, una tasa, la llamada tasa libre de riesgo. Esa tasa libre de riesgo es la tasa que pagan los bonos norteamericanos, los bonos de deuda norteamericanos a 10 años. Y también pusimos ahí la relación que hay entre el euro y el dólar. Es decir, en el año 2020 había un 15% más caro el euro sobre el dólar, mientras que en el 2019 esto era de solo el 10%. De esta forma estamos teniendo en cuenta la inflación, la tasa de interés local, la tasa de interés norteamericana, la diferencia de cambio que puede haber entre el euro y el dólar y los distintos tipos de cambio existentes en Argentina, habida cuenta de que no hay un mercado absolutamente libre de moneda extranjera. Métodos de evaluación, podemos mencionar que hay métodos en donde se centran en distintos tipos de características, ¿no? Tenemos, en este cuadro lo podemos ver, algunos métodos que se basan en el flujo de fondo descontado. Es este método el más utilizado. Esto lo que se hace es eh, determinar una proyección en el tiempo de cómo va a ser el cash flow, o sea, el flujo de fondo futuro de la empresa, y habrá que tomar una tasa de descuento con la cual se utilizará para llevar todos esos valores a moneda actual, y con eso tendremos la evaluación de la compañía. Es decir, la evaluación de la empresa se da en función de la cantidad de dinero que le va a generar aquel que sea socio o sea propietario o compre una parte del patrimonio de la empresa. Hay otros métodos de evaluación que están basados en los estados contables, en el balance básicamente, como puede ser el valor patrimonial proporcional,
el valor contable ajustado, valor de liquidación, valor sustancial, el activo neto real, es decir, hay distintas metodologías. Hay otros métodos que van a estar basados en los estados, en estado de resultado contable. eh, Una de las metodologías van a ser los múltiplos, los beneficios, ventas, el EBITDA. El EBITDA, quiero mencionar que es el Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que sería la rentabilidad antes de los intereses, de los impuestos, de las amortizaciones y las depreciaciones dentro de lo que sería el estado de resultados. Hay otros métodos de evaluación, como el de creación de valor, como el Economic Value Added, el EVA. Eh, Tenemos un video hecho sobre Economic Value Added, sobre beneficio económico, sobre el cash flow return on investment. O sea, son distintas metodologías. Para lo que son opciones de compra, existe uno que se llama Black and Scholes, que se utiliza mucho en el mercado de valores, opciones bursátiles, ampliación de proyectos, etcétera. Y por último, en esta clasificación exigua, porque hay muchísimos más, tenemos el Goodwill, lo que sería el valor llave, ¿no? El valor llave clásico, unión de expertos, en donde se junta distintos valuadores que son expertos respecto de algún bien específico, eh, cantables europeos, renta abreviada, etc. El más utilizado, como les digo, es el descuento de flujo futuro de fondos y quizás la utilización de multiplicadores, el famoso valor patrimonial proporcional que está verificado en lo que serían las normas contables en Argentina, el Economic Value Added, por mencionar los que más se están utilizando últimamente. Como les digo, deberíamos tratar de aplicar la mayor cantidad de métodos de evaluación con la misma información, de forma tal de ver si hay demasiada dispersión o no en las evaluaciones. Entonces, en términos genéricos, podemos distinguir dos grandes modelos, una de evaluación de activos y otro de evaluación de la empresa. La evaluación de activos se tratará de ver los precios de reposición, es decir, si lo que evalúo son los activos de la organización, ver cuánto me sale a reponer todos esos activos que existen, ver cuál es el precio de mercado de esos bienes que tengo, descontada la amortización por el uso realizado en esos bienes, el valor de libros, eso sería eh, el valor que tiene según la contabilidad, obviamente ajustada por inflación o fijadas en dólares en valor de origen, valor intrínseco, el valor financiero, precios de mercado. En definitiva, hay también una serie de metodologías para calcular esos valores. El otro sería la evaluación de la firma. Ahí, una vez más, tenemos intangibles, que pueden llegar a aumentar el valor de la firma. De esos intangibles, en muchos casos, hay conceptos que la contabilidad tradicional no mensura, eh, que pueden ser, por ejemplo, reputación en el mercado, cartera de clientes, aplicación geográfica de la organización, posición de mercado, rentabilidad futura, market share o porcentaje del mercado. Y hay una serie de métodos para calcular lo que sería la marca de la empresa, que eso también tiene un valor que puede llegar a ser importante
y que las normas contables profesionales no lo reconocen. Es decir, las normas contables profesionales en Argentina no reconocen la generación de valor por marca propia. En eso podríamos hacer una distinción entre los modelos de evaluación explícita simple, implícita compleja. Dentro de los modelos de evaluación explícita simple están el modelo de costo histórico, que no es más que la sumatoria de inversiones realizadas en el software. En el caso de esta empresa no sería aplicable porque no es una venta de software masivo. Si fuera una venta de software masivo, como puede ser Windows, por ejemplo, tendríamos que ver cuál es la inversión realizada para obtener ese software. Es decir, cuántos dólares hubo que invertir para obtener ese software. Ese sería el modelo de costo histórico. El otro podría llegar a ser el modelo de royalties, es decir, asignarle un valor a la firma en función de los royalties obtenidos. ¿Sí? Los royalties es lo que se cobra por la utilización del software. El software se puede estar vendiendo su utilización o se puede estar alquilando, entre comillas, su uso. Cada vez que yo lo uso, el software no lo tengo en mi computadora, sino que está en la nube, por lo tanto, pago mensualmente una licencia de su uso. Bueno, ese sería el modelo de royalties. El otro sería el modelo de valor patrimonial proporcional, que lo que hace es tomar el patrimonio neto contable, dividirlo por la cantidad de acciones existentes, con eso tengo el valor de libros de cada una de las acciones y bueno, dependiendo de cuál es la cantidad de acciones que quiero comprar, puedo determinar cuál es el valor de ese paquete accionario. Más adelante vamos a ver en algunos anexos los datos para poder hacer las cuentas que figuran acá, pero utilizando la técnica de valor patrimonial proporcional, eh, la evaluación sería de 100.125 dólares, eh, siendo en este caso eran tres socios, la participación de 33.000 dólares cada uno. ¿De dónde surge eso? Bueno, tomo el patrimonio neto, utilizando un tipo de cambio específico para el mejor balance, que era el del 2020, parte de ser el más actual. Bueno, y el patrimonio neto eran 100.000 dólares, por lo tanto eso dividido 3, porque las tenencias eran iguales, la tenencia surge de la división. El otro sería un modelo de valor patrimonial proporcional ajustado. En este caso, parto del patrimonio neto inicial, le quito aquellos componentes que han hecho variar el patrimonio neto, como el pago de honorario de directores, diferencias de cambio, gastos de administración, que quizás no son compatibles con la evaluación, resultados del ejercicio, y con eso obtengo un patrimonio neto ajustado y aplico igual metodología. Según este segundo caso, bueno, la evaluación total del patrimonio neto, en lugar de ser 100.000 dólares, podría llegar a ser 275.000 dólares. Eh, Hay otros modelos, como el de evaluación implícito simple, que es el modelo de costo-reemplazo. En este modelo lo que se hace es calcular el relanzamiento al mercado de una organización similar, ponderado por la probabilidad de éxito. ¿Sí? Ustedes saben que la mayoría de las empresas que se lanzan al mercado terminan no siendo exitosas. Entonces, si yo sé cuáles son los gastos involucrados de la generación de la firma similar a nivel nacional o internacional, podríamos determinar ese valor. Sí, en este caso se optó por
una valuación de aproximadamente $122.000, que es la mitad de los costos más los gastos administrativos, más el R&D, el R&D sería el Research and Development, que sería investigación y desarrollo, es decir, el dinero que se puso en investigar para obtener el software. Y se conoce que los nuevos emprendimientos empresarios en este rubro, solo el 20% es exitoso. Por lo tanto, esto significa que de 5 empresas que hago, solo una sobrevive. Bueno, como esta empresa está viva, lo que hago es ponderar esos $122.000 y lo tendré que multiplicar por 5, entonces, para obtener la evaluación final de 612.000. Otro modelo sería el de participación de mercado, y aquí lo que se estudia es el posicionamiento de la firma en relación con sus competidores más cercanos, es decir, qué impacto tiene en un determinado mercado, y ahí yo lo que podría hacer es valuar el mercado multiplicado por el porcentaje de tenencia mío, de mi empresa en ese mercado. Ese podría ser una evaluación. El otro es el método de valor bursátil. Este es el más sencillo, el más claro y el más transparente, que significa que si la empresa está cotizando en la bolsa, bueno, tomo el valor de mercado, multiplico por la cantidad de acciones existentes que cotizan en bolsa, más las que han quedado en poder de los dueños originales, y bueno, se me da el valor bursátil. Este es el más transparente porque es el que juega o surge de la oferta y la demanda. Si la empresa no cotiza en bolsa, obviamente este sistema no lo puedo poner, no lo puedo usar. Eh, el modelo de evaluación de expertos es subjetivo y tiene un desvío muchas veces muy profundo, habida cuenta de que son los expertos los que vienen y dicen más o menos cuánto vale la empresa. Pero bueno, eso es bastante discutible, o sea, no es un método del todo científico, aunque se utiliza, por ejemplo, para bienes específicos. Si yo tengo que evaluar una obra de arte, bueno, ahí llamaré a un evaluador, a un tasador, o si tengo que evaluar joyas antiguas, por ejemplo. Puedo aplicar otros modelos como el Value Sales Ratio, y esto surge de considerar el valor de la empresa en función del precio de venta de un producto genérico con marca según el precio de venta sin marca. O sea, en el caso de esta empresa, eh, este modelo es solo aplicable considerando que el precio de venta genérico es igual a cero, es decir, que el valor del producto genérico se transforma en el valor de la empresa en sí misma. ¿Sí? En este caso, entonces, el monto total de venta del periodo con aplicación del método está en el orden de los $291.000. Otro modelo sería el modelo de proyección de la renta futura, y en este caso lo que se hace es se proyecta el flujo de fondos generado por una empresa por 5 años, más la perpetuidad, y se descuenta una tasa determinada. Se parte del EBIT, en este caso es el Earning Before Interest and Tax, es decir, el resultado antes de intereses e impuestos, y se estima un crecimiento en la facturación de la organización y el impacto impositivo de amortizaciones e inversiones en activo fijo o en investigación y desarrollo. Por otro lado, se calculan tasas de costo de capital y costos de endeudamiento, y generalmente esto se hace para 5 años. Esta metodología está muy bien explicada en el libro de Ashwath Damodaran, un profesor de la New York University, en donde explica en su libro cómo aplicar esta metodología. Básicamente lo que vemos acá es aquí arriba el EBIT, acá tengo cuál es el impacto de los impuestos,
el CAPEX sería la inversión de capital. CAPEX significa Capital Expenditure, serían las inversiones de capital, y la depreciación. Con esto, entonces, lo que obtenemos sería una generación específica de cash flow que se descuenta a una determinada tasa. Esa tasa, como pueden ver acá, es eh, el 2,55. Esto surge de la mitad de la tasa del equity que se figura acá, que dice 5,10. ¿Por qué se usa para el primer año el 2,55%? Bueno, porque es la mitad del año. Y al año siguiente le sumo un 5,10%, por eso la tasa de descuento es del 7,78 y así sucesivamente. Con esta metodología llegamos a la conclusión que la evaluación es de 484.000 dólares. Solamente, digamos, de lo que sería la tasa al final del año. El continue value, es decir, la perpetuidad, sería de 387.000 y el valor final eh, estaría dado en el orden de 533.000, que está acá marcado en amarillo. El más utilizado quizás sea este modelo de multiplicadores. Ese modelo de multiplicadores lo que hace es toma algún resultado de la empresa, como puede ser el resultado neto, el EBIT, el EBITDA o algún otro de estos resultados que figuran en el balance, y se multiplica por un número que surge de una estadística de X cantidad de empresas similares. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos partiendo de una tabla estadística donde hay 241 empresas similares, o sea, son empresas que están en el rubro de software. Esto, una vez más, en la página web de Ashwat Damodaran pueden encontrar esos multiplicadores. Y lo que te va a hacer entonces es una tablita con los resultados de la organización, resultados financieros, impuesto a las ganancias, amortizaciones, el EBIT multiplicado por 1 - t, siendo t la tasa de impuesto efectiva, el EBITDA, y el EBITDA más investigación y desarrollo. La ETR es el Effect Tax Rate, que sería la tasa efectiva de impuesto. Es decir, si en Argentina la tasa es del 30%, pero las normas impositivas son distintas a las contables. Generalmente lo que se provisiona en el estado resultado es el efecto real a rendir ante las autoridades impositivas, y ahí veo el efecto que tiene real sobre el resultado. En esta empresa la tasa efectiva fue del 6,31%, 12,12% y 8,73%, según se trate del año 2020, 2019 o 2018. El ROA es otra de las características que hemos estudiado en algún momento, que es el Return on Assets, o el resultado sobre los activos. Ese es un dato, ¿no? Si yo tomo el resultado del ejercicio, dividido el total de los activos, eh, es un indicador, y el otro indicador sería el ROE, que es el resultado medido sobre el patrimonio neto.
Si yo armo esto, entonces voy a poder aplicar los multiplicadores. En el primer caso es un modelo multiplicador de EBIT, 241 empresas, y el multiplicador, que es el promedio de esas 241 empresas, es 20,84. Entonces aquí tomo el EBIT calculado anteriormente para cada uno de los años y lo multiplico por 20,84 y ahí me da la evaluación. Lo mismo sucederá con el EBIT multiplicado por uno menos T, ¿sí? En este caso, la estadística de esas 241 empresas del rubro software, sistemas y aplicación me da 29,51 y procedo de la misma forma. Habiendo calculado el EBIT por uno menos T, multiplico después por 29,51 y me da la evaluación. El otro es tomar el EBITDA, en este caso el multiplicador es de 15,71 y procedo de la misma forma. Y el último multiplicador es el EBITDA más investigación y desarrollo, que se tiene que multiplicar por 10,36. Para otro tipo de empresas que tengan evaluaciones fuertes por lo que serían marcas, a eso se lo denomina modelo de evaluación implícito complejo. No lo vamos a aplicar en esta evaluación porque no es una empresa que tenga una marca masiva, pero los podemos mencionar. Está el Brand Doctors, el modelo SDR, el modelo BAT, el Interbrand, el modelo Equitrend. Hay distintos tipos de modelos. Y el último sería un modelo ad hoc de evaluación, donde los evaluadores se meten en la organización y hacen evaluaciones específicas. Si yo tomo entonces todos los valores hallados, los ordené en este cuadrito en el ángulo superior izquierdo de menor a mayor, y sobre esos calculé los datos estadísticos, la mediana, la media y el desvío estándar. Y para hacer una mejor apreciación de esto, como se hace en las evaluaciones en las Olimpiadas, por ejemplo, he quitado los extremos, el mayor y el menor, que son los que más afectan el desvío entre las distintas evaluaciones. Fíjense que en el cuadrito del lado derecho superior, el desvío estándar era de $400.000, que es muy alto, mientras que en la serie sin los extremos, el desvío baja a $246.000. En función de estos datos, podemos decir que eh, la evaluación no debería ser menor a $580.000 ni superior a $630.000, siendo un precio razonable $600.000. Ese precio razonable de $600.000 es lo que denominamos fair value o un valor razonable. Eh, las recomendaciones que hicimos en este caso era que si realmente existía el deseo de venta de la empresa a terceros, habían metodologías para hacer esa negociación, que se debía aprovechar la venta del paquete accionario para convertir a esta SRL en una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque la venta de acciones es más fácil que la venta de cuota partes. Habría que ver la posibilidad de abrir los distintos mercados. Este era un software marino y un software medicinal, por lo tanto se podría abrir cada uno de los software y evaluarlos por separado. Y por último, em, hacer, ver si la venta del paquete accionario es hacia terceros o si se prefiere vender a uno de los socios. Recordemos que la ley de sociedades eh,
hace hincapié en lo que se llama derecho de preferencia. Es decir, si uno de los socios pretende vender parte de sus cuotas partes o su paquete accionario, primero le tiene que dar preferencia al resto de los socios antes de poder venderle a un tercero. En el anexo 1 ponemos aquí el estado contable y el ajuste eh, por inflación de cada uno de ellos. Ahí abajo está el cálculo utilizado, está el estado de resultados y el estado de situación patrimonial, verificando siempre que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto. Y aquí más abajo lo que tenemos es el ajuste a esos estados contables, valuándolo por dólares promedio, teniendo en cuenta cuál es el valor de cierre de los dólares. Y adicionalmente hacemos dos análisis. Esto siempre es utilizable y aplicable. Uno que es el análisis vertical y el otro es el análisis horizontal. En el análisis horizontal lo que vemos es la evolución de cada una de las partidas, caja y bancos, créditos, otros créditos, las deudas y el patrimonio. Y el análisis vertical es la composición que tienen los rubros. Por ejemplo, en el 2020, el análisis vertical de caja y bancos, ahí vemos que el 67% de todo el activo es caja y bancos y que 26% son otros créditos, porque los bienes de uso son muy chiquitos. Por lo tanto, seguramente si yo aquí aplico una evaluación sobre los activos, me va a dar una evaluación muy baja. ¿Por qué? Justamente porque este software tiene un gran potencial, una gran valuación en lo que es intangible, no tanto en lo que está registrado contablemente. En definitiva, esta es la forma de evaluar una empresa con las características que hemos mencionado y hemos hecho un raconto de los distintos sistemas de evaluación que existen. Esperamos que con esto y alguna práctica sobre algún balance quizás de los que se consiguen en la web, como puede ser aquellos que cotizan en bolsa, se puedan hacer distintos tipos de ejercitación.